Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política, de nuestro partido Movimiento Morena y que analiza las situaciones y los aspectos de coyuntura en México y en el mundo. Y pues hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer un homenaje al doctor John Sachs Fernández, que lamentablemente falleció el 5 de febrero pasado y que pues el día de hoy pues vamos a comentar cuál es su pensamiento, cuál es su perspectiva, cuál era su perspectiva política dentro de su pensamiento económico. Y pues para ello tenemos al doctor Oscar Rojas, que yo siempre digo que es mi economista de cabecera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Aquí estamos listos. Perfecto, no sin antes, les invitamos a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, así como las redes sociales de la 4TV. Es importante tumbar los cercos mediáticos que tienen todos estos corporativos de comunicación y pues evidentemente hay que seguir los medios del movimiento. Y pues bueno, Oscar, ahora sí, pues vamos a comenzar con este pequeño homenaje, porque a ver, este es un pequeño homenaje de una figura muy representativa, un economista de izquierda, un pensador social, doctor también en estudios latinoamericanos, una trayectoria enorme desde los años 60, por lo menos aquí en México, que es ya un parteaguas de lo que es el pensamiento económico, sobre todo porque mucho de ese pensamiento económico de las élites y que se daba en algunas universidades era pensamiento económico desde la perspectiva de derecha y fue un acérrimo rival del imperialismo. ¿Cómo ves el pensamiento económico del doctor John Sachs? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que sí es una muy buena idea rendirle homenaje, porque pues ya sabes que también muchas veces en el mundo académico o lo problemático muchas veces del mundo académico es que se apertrechan dentro de los cubículos, dentro de los linderos nada más ahí de los libros, de los artículos, etcétera, etcétera. Pero acá, pues el doctor John Sachs Fernández siempre estuvo en combate, ¿no? Siempre estuvo sobre todo en el análisis de los cambios contemporáneos. Desde mi punto de vista, yo enunciaría en primer lugar, de punto de partida aquí, es que fue un hombre de las ciencias sociales latinoamericanas, de las ciencias sociales desde el sur global y con además también esta perspectiva que a mí siempre me ayudó mucho, sobre todo en los años más oscuros, ¿no? Aquí en el país de neoliberalismo, donde en las escuelas y las facultades de economía era muy mal visto cualquier principio crítico. Entonces, dentro de toda esa oscuridad, pues siempre la labor en sus conferencias, en sus publicaciones, el doctor John Sachs Fernández mantuvo con plena claridad, yo diría, este hombre de las ciencias sociales latinoamericanas, una visión geoeconómica. Creo que esto es muy importante porque también la economía puede llegar a reducirse simplemente a esquemas matemáticos o incluso hasta de una economía nada más en su entorno nacional, pero sabía el doctor John Sachs Fernández que esto no significaba nada, sino teníamos con claridad el contexto en el cual una economía se desarrolla y cuál es el concepto que siempre acompañó al doctor, pues es el de un resuelto antiimperialismo, ¿no? Entendiendo antiimperialismo no como un asunto de fervor militante, sino como parte del entorno epistemológico, es decir, cómo constituía la estrategia de la teoría, cómo pensar Latinoamérica, pues obviamente que no se puede pensar simplemente en su propio entorno, sino con respecto a lo que ha sido nuestra desafortunada historia, ¿no? De dominio por parte de los Estados Unidos, que ha tenido también y que sigue teniendo en estos momentos, pues esos símbolos de que también tiene una historicidad, tiene sus propias contradicciones, tiene su propia evolución. Entonces, mantener encendido el antiimperialismo como enfoque de análisis, desde mi punto de vista, es una de las grandes contribuciones del doctor John Sachs Fernández, ¿no? Qué importante esto que dices, porque fíjate que en un momento específico el doctor John Sachs acompañó con palabras y con acciones lo que fue el movimiento obradorista, sobre todo porque se oponía a esta perspectiva neoliberal
de la vida. Dice Armando Bartra que el neoliberalismo es un paradigma que de conocimiento cultural, social, de discurso político, y en ese sentido el doctor John Sachs contravenía totalmente a lo que es el neoliberalismo, y la propuesta que tenía el movimiento de regeneración nacional o el movimiento obradorista en su momento fue como ese parteaguas donde se pudo apoyar la teoría económica con la parte política. Y esto es muy importante, y quiero ahora sí que podamos ya desentrañar lo que es esta perspectiva de la economía y la política. ¿Puede ir separada la economía de la política como tal? Y el doctor John Sachs Fernández, porque hay críticos de esta perspectiva donde dicen, no, es que la economía debe de ir separada de lo político porque lo contamina, cuando vemos que es todo lo contrario. Inclusive estos agoreros emplean la política del Estado para poder mamar de él. Claro, ¿Tú cómo ves esta perspectiva del doctor? Bueno, pues yo creo que eso fue fundamental y todavía al día de hoy seguimos en ese combate, porque es verdad que la ciencia económica, pues digamos que fue fragmentada. Se le quitó una parte sustancial porque el nombre original de nuestra ciencia es economía política. O sea, desde los grandes economistas desde el siglo XVII, XVIII sabían que el fenómeno económico tenía que incluir reflexiones sobre el Estado y especialmente reflexiones sobre los poderes establecidos, es decir, las grandes compañías, ¿no? Es decir, los mercados no son mercados de competencia perfecta, sino son mercados monopólicos, oligopólicos, y esa fuerza es una fuerza que tienes que tomar cuenta para tus estrategias. Es decir, no puedes hacer como que el Estado es el máximo y que por debajo está todo de forma subordinada. Ese no es el caso del mercado capitalista. Entonces, el separar la economía de la política es simplemente pues quitarle al alacrán el veneno, ¿no? O sea, quitar los dientes al tigre para evitar precisamente de que se develen todos estos principios, porque esta separación tuvo como símbolo precisamente el no tocar la estructura económica, ¿no? Es decir, hacer ver que nada más se podía con los cambios de vestido, ¿no? Interpartidistas, la falsa transición del 2000 me refiero, que aunque pudiera ser otro tipo de personajes, se mantenía la misma política económica. Entonces, ¿cómo puedes mantener la política económica cuando hay grandes cambios y grandes transformaciones en las relaciones de dominio de una sociedad? Pues es ocultarla, y el ocultamiento fue a raíz de esta separación. Y por eso el doctor John Sachs Fernández pues siempre tenía claro de que de ninguna manera, o sea, él ya no trabajaba con esta idea abstracta del equilibrio y de los mercados eficientes para nada, ¿no? El mercado es un entorno de combate, y esas relaciones de poder establecidas por las relaciones económicas pues están mezcladas, cruzan las diferentes composiciones estatales. Entonces, toda esta batalla contra el neoliberalismo ha sido también la recomposición de una mancuerna fundamental para los pueblos para comprender su situación histórica, que es la economía y la política. Es decir, otra vez regresamos al origen, ¿no? A la ciencia económica como economía política. E insisto, creo que esto es fundamental. Ya lo decíamos, de la geoeconomía, o sea, estar permanentemente viendo tu economía nacional y la economía global, o entendiendo que la evolución de lo nacional es a través también de la composición global. Entonces, esa visión planetaria me parece que es fundamental tener en presente para las nuevas generaciones como una contribución clara del doctor John Sachs Fernández, y particularmente pues a través también de dos temas que ahorita son también ya de gran relevancia, que tiene que ver con el petróleo, con toda la matriz energética. Es lo que te iba a decir ahorita. Exactamente. Y lo otro, pues obviamente la consecuencia, que también es una preocupación no solamente monotemática, sino una preocupación civilizatoria, que es la crisis de la naturaleza, ¿no? En contra del capital, ¿no? Sí, porque inclusive, por ejemplo, recordamos cómo es que el doctor Sachs Fernández daba la batalla con relación a la soberanía energética.
y era un experto en lo que era la materia petrolera, la materia de economía en lo petrolero, sobre todo porque las grandes potencias y en específico el imperio, Estados Unidos, estaba en pugna directa y muchos de los planes que hace de intervención en los años 70, el cambio de las democracias liberales en los años 80, 90 del Cono Sur, pues evidentemente responden a la apropiación de muchos de esos recursos naturales y por obvias razones de los energéticos y en este caso del petróleo en ese momento específico y sobre todo en más o menos como por ahí, por el 2018, que es cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor John Sachs hace análisis muy fuertes con relación a cómo es que se está llevando a cabo esa disputa petrolera por parte de países, en este caso de México, cómo es que se puede dar esa disputa petrolera. Y pues, de alguna manera, esa es una de las contribuciones que tiene el doctor John Sachs. Sí, totalmente. O sea, el petróleo, digo, como un contexto general para ubicar la importancia de esto, es que es la materia prima, digamos que originaria para todos los distintos procesos que han ocurrido en la economía. Entonces, lo que suceda con el petróleo, ahorita lo vemos con plena claridad, ¿no? De cara a las guerras abiertas que hay, a todo este combate ya interbloques, es decir, esta recomposición multipolar, queda de manifiesto que los países que tienen soberanía energética tienen una agencia totalmente diferente que los que no. Entonces, esto es un asunto de vida o muerte para una república, o sea, habla de las capacidades que tiene una república para fijar su propio destino, o sea, por eso le agregamos esta parte de soberanía energética y que además el petróleo tiene una composición que nos hace falta ampliar su análisis porque no nada más es el barril de petróleo físico que llega a los procesos, sino que también se convirtió en una materia de especulación financiera. Es decir, es una commodity, como se le dice en el argot, o una mercancía que puedes convertir en títulos financieros para apostar su valor en el futuro. Entonces, es un mercado muy, muy, digamos que fuerte en su connotación geopolítica, ¿no? Porque hay una organización, que es la Organización de los Países Productores de Petróleo, ¿no? La OPEP, que tienen gran capacidad de estar modulando la oferta y la demanda de este mercado. Entonces esto está respondiendo además en función siempre de lo que sucede en materia de guerra, en materia de movilizaciones, incluso hasta políticas, declaraciones, ¿no? Entonces es su cotización, por así decirlo, sintetiza gran parte de esas correlaciones de fuerzas. Entonces, entenderlo y sobre todo entender que la soberanía es fundamental, pues sin duda es una contribución esencial, ¿no? Y que se ha hecho además, es parte ya muy claro de lo que ha sido siempre en un primer momento el proyecto alternativo de nación y posteriormente ya los planes nacionales de desarrollo ya a nivel constitucional que han estado acompañando pues todos estos procesos de la recuperación de la capacidad de refinación, solventar los problemas estructurales de la deuda de petróleos mexicanos e insisto, esto no como una imagen de desarrollismo en el mal sentido de la palabra como ismo, sino que es símbolo, es decir, el fortalecimiento de este mercado es un fortalecimiento de la soberanía y es un aumento de las capacidades que tenemos para seguir transitando hacia el México que queremos constituir, ¿no? en el futuro, ¿no? Sí, pues otro de los aportes del doctor John Sachs, por ejemplo, fue analizar lo que es el paso de estos bienes públicos a los bienes privados, ¿no? O sea, cómo transitan todos estos bienes a través del pensamiento económico, a través del pensamiento político, cómo es que estaban transitando estos bienes. Y en ese sentido, tú hablabas al principio de que en el periodo neoliberal, que es cuando por lo menos muchas y muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar estudiando, de estar en las escuelas, el doctor fue una luz en medio de esa oscuridad de economistas neoliberales, de economistas que le apostaban a esta parte de la privatización de los bienes públicos y que enseñaban una economía muy, una economía sin valor social. Claro, claro. Entonces, para ti,
personalmente, además de esta luz, este aporte que hace el doctor John Sachs para ti, para tu carrera, ¿cómo es que se presenta ese aporte? ¿Cómo es que lo aplicas ahora en tus análisis políticos, en tus análisis geopolíticos? Que hay que decirlo, pues ya eres una de las voces que están en los medios públicos y que de alguna manera tú también das mucha luz con relación a todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de la economía política. ¿Cuál es el aporte que te dio el doctor? Sí, no, bueno, pues yo partiría de este asunto de los momentos de oscuridad, ¿no? Cuando comenzamos nuestra formación como economistas, primero en la Universidad de Guadalajara, que fue todavía más complicado allá, pero aún en la UNAM también existió este cerco al pensamiento crítico, y pues obviamente que yo creo que uno de los primeros elementos es que ver a un académico serio y comprometido es un primer símbolo ético importante dentro de todo esto. Es decir, que a pesar de todo lo abrumador que fue vamos a decir, ese bloqueo epistemológico que se desarrolló, pues el hecho de entablar el cruce de la economía con el análisis de estos sectores tan importantes, pero también con el espectro de lo latinoamericano, es lo que me conectó en modo economista de la región, ¿no? O sea, del sur global me refiero, ¿no? Es decir, estar siempre atentos a no estar repitiendo epistemológicamente los principios de los economistas anglosajones, ¿no? O europeos que son muy fuertes, ¿no? Su irradiación ha sido muy fuerte en nuestro país, y que entonces pues esta combinatoria siempre fue como un recordatorio de que la epistemología nacional, la epistemología latinoamericana, pues entra en este conflicto de batir lo eurocéntrico, ¿no? Y de presentar con claridad los problemas nacionales, y de alguna u otra manera pues fue así como alcanzar todavía de esa energía originaria, ¿no? de los 40, 50, 60 en nuestro país, que sí había una evolución más completa de la economía. Entonces fue un conector intergeneracional, ¿no? El que todavía pudimos escuchar en vivo, ¿no? Insisto, en los seminarios. Una vez estuvo en la Academia del Azufre. También tenemos ese orgullo, ¿no? De que participó en uno de los seminarios que organizamos también. Pero en suma, yo creo que eso es lo importante, es decir, que mantiene una economía crítica, no como un aditivo somero, sino como una decisión ética dentro del mismo cuerpo fundamental de lo epistemológico. Y déjame insistir, también permitió su pensamiento en los estudios, en todo lo que pude escuchar del doctor, pues este antiimperialismo también necesario. Pero insisto, no un antiimperialismo como consigna política, sino de que en el análisis económico, pues obviamente que la relación entre Estados Unidos y México es una de las relaciones más complejas del mundo, ¿no? O sea, un norte global y un sur global unidos en un propio mercado es una composición muy complicada, y es cuando tienes que estar más claro y resuelto de que la responsabilidad que tenemos como economistas pues es digamos que en poder resolver esta paradoja y ejecutar procesos de emancipación sustantiva, ¿no? O sea, entonces esa fuerza es la que yo me gustaría anunciar como parte de las contribuciones del doctor a cómo hemos estado viendo la economía, ¿no? Es que fíjate, recuerdo que a tres grandes pilares, por ejemplo, en ese sentido, que ya ahorita ya no están con nosotras y nosotros, está el doctor José Valenzuela Feijó, está el doctor John Sachs, que acaba de dejarnos, y está el doctor Enrique Dussel, Totalmente. que son como una base fundamental de ese pensamiento político económico que estuvo aquí en México y que formó y formaron a varias y varios compañeras y compañeros desde este pensamiento crítico. Y eso es fundamental, ¿no? Con esas tres bases que se tienen No. con relación a este pensamiento económico, al pensamiento crítico, al filosófico, al análisis profundo, que no solamente es vamos a ir en contra de, sino vamos a profundizar, Claro. y vamos a hacer política desde el pensamiento. Y saber que no es menor, o mejor dicho, que siempre está la potencialidad de que una experiencia nacional, máxime la mexicana, que además tenemos una raíz muy profunda,
enunciada a través del humanismo mexicano, que podemos contribuir a la historia universal, pues, ¿no? O sea, ya eliminar ese complejo del eurocentrismo de que aquí no se produce ciencia, que no se produce filosofía. Bueno, pues ahorita lo que mencionas también en su momento, por supuesto, toda la relectura que hace Enrique Dussel, Ambrosini, ¿no? De la obra de Marx también nos permitió a los economistas comprender, ¿no? De tener una lectura distinta del capital que la que habíamos heredado también incluso desde las experiencias soviéticas, como la de Claro. Valenzuela Feijó, que todas son muy importantes, por supuesto, pero que sin duda todos estos grandes nos permitieron habilitar, o mejor dicho, mantener con vida toda esta profundidad, ¿no? Porque pues alrededor también están economistas tan importantes como Franz Hinckelammer, por ejemplo, o filósofos como Juan José Bautista, que también fueron acompañando con profundidad toda esta reflexión. Y yo creo que si ya los vemos así como una constelación compleja, pues sí es sin duda, ya es parte de nuestro acervo que es necesario estar recuperando. Por eso celebro aquí que estemos haciendo este homenaje, esta charla, porque tenemos muchísimos elementos, tenemos horas y horas y horas de reflexiones, de seminarios, ¿no? De compañeras y compañeros también de las universidades, anónimos quizá, ¿no? Pero que estuvieron animando también todos estos esfuerzos, porque los grandes profesores saben que no se trata nada más de las ideas magníficas y oportunas de una persona, sino que son el trabajo arduo del diálogo, ¿no? Arduo del análisis, de la lectura también reflexionada y de ir también compartiendo las distintas perspectivas, lo multidisciplinario, pues, ¿no? O sea, saber que el asunto de la economía no nomás son los economistas, sino que estamos trabajando permanentemente con politólogos, con sociólogos, con filósofos, en todo este entorno de volver a presentar, o mejor dicho, ya combatir, enunciar, primero, por supuesto, que la sobreespecialización es una manera de reducir tus capacidades críticas. Entonces, ahorita estamos también ya en este nuevo momento de plantear una ciencia multidimensional, ¿no? Que nos permita pues ir aprovechando no nada más por separado estas grandes luces, sino Claro. la constelación como un conjunto, ¿no? Fíjate, yo te quiero preguntar ya para ir encaminándonos al final de la charla, ¿cuál es la tarea en ese sentido del economista político, del economista crítico en este proceso de transformación, eh, tomando en cuenta la experiencia que tenemos de esta constelación de pensamiento y que hay una apuesta directamente hacia lo que llamamos el humanismo mexicano como una forma de recuperar nuestras raíces para poder ver hacia el futuro con relación a las perspectivas política, económica, social, encaminada al enfoque puramente del bienestar hacia el pueblo. Sí. Entonces, ¿cuál es la tarea de los economistas Ujú. críticos? Pues yo creo que la primera tarea de los economistas críticos es destronar ya todos los mitos que se construyeron alrededor, ¿no? El más claro que tenemos a la mano es el del salario, que por mucho tiempo decían no se puede subir porque entonces va a provocar inflación y sale peor, ¿no? Bueno, vimos que ese es un mito, hemos visto también caer el mito de que el Estado es ineficiente por sí mismo, al contrario, estamos viendo ahorita la explosión de un montón de obras prioritarias con eficiencia como la que no habíamos visto en los periodos neoliberales, un equilibrio macroeconómico que ya hubieran querido, ¿no? Los economistas de los 90 observar, que nunca lo alcanzaron, pero que de forma curiosa, ¿no? No hay mejor momento del equilibrio macroeconómico del país. Tenemos el superpeso, tenemos control en deuda, tenemos las reservas, es decir, es una economía muy robusta y el papel es, bueno, no quedarnos ahí, saber que ese no es el destino, sino que eso tiene que trasladarse en transformaciones de la vida social. Tenemos ya un muy gran símbolo que fue la salida de 13.4 millones de la pobreza multidimensional, es decir, tenemos ya activados otra vez procesos de redistribución de la riqueza, tenemos un replanteamiento de qué significa también el trabajo social colectivo con lo de la jornada de las 40 horas, es decir, ya están dando. Entonces, el papel es quitar los mitos, mostrar el funcionamiento real, ¿no? Ya sin los mitos, e ir consolidando lo que podemos enunciar que como un nuevo modelo económico de referencia
que permita, pues ahora sí que exportarse. Bueno, no lo voy a decir ahorita, quizás estoy bajo la lluvia de los aranceles y tal, ¿no? Sino más bien que saber que no nada más estamos resolviendo el tema de la economía nacional, sino que también tenemos como objetivo el sueño de la integración económica de nuestro continente. Entonces no es un detalle menor, ahí creo que cobra brillo la visión latinoamericanista de John Sachs Fernández, y que desde ese punto de vista el humanismo mexicano es inmediatamente ya un humanismo latinoamericano, ¿no? Entonces, apuntalarlo y empezar a observar con plena claridad las disparidades que existen ahorita por la balcanización que ha habido de nuestro subcontinente, pero buscar dónde es donde podemos hacer nuestra contribución, porque estamos transitando al mundo multipolar y ahorita está formándose el nuevo esquema, y pues hemos observado que hasta los europeos están tomando ya nuevas decisiones. Los BRICS tienen entornos ya distintos de la acción estatal. África incluso está también en un proceso ahí con los países del Sahel, Burkina Faso como un ejemplo de ya quitarse toda el difícil chaleco del colonialismo, y que ahora nos toca en América Latina, ¿no? Entonces el economista tiene que integrar con contundencia, analizar con plena realidad cuál es la evolución del sistema capitalista. Hay que recuperar la economía marxista con seriedad, es decir, una lectura global de la obra de Marx para sacar las respuestas materiales, no ideales, ¿no? Sino materiales de lo efectivo que podemos nosotros contribuir, ¿no? Entonces, en suma, yo creo que ahí es donde está la obra. Hay que analizar y hay que entender muy bien lo que está pasando también en la economía china, en la economía asiática, porque allá ya están en otro entorno, ya pasaron por pruebas también muy complicadas, y hay muchas enseñanzas que podemos tener. Entonces, ya no solamente es combatir el eurocentrismo como nos tocó en su momento, sino ahora también diversificar epistemológicamente nuestra visión hacia cómo nos vamos a integrar, integrados en el nuevo mundo multipolar. Sí, sobre todo en la nueva andanada de lo que es la doctrina Monroe. Muchos le dicen la doctrina Donroe, Exacto. precisamente porque es impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que de alguna manera impone una pedagogía de cómo hacer política y cómo se debe de desarrollar la economía. Tan solo un ejemplo de que a la par las semanas pasadas se llevaron a cabo dos reformas del mismo tema, que es reforma laboral, tanto en México como en Argentina, y ambas son diametralmente opuestas. Entonces, en ese sentido, se hace pedagogía al hacer la reforma, Claro, desde aquí de México, y hay que ganar esa pedagogía que se está imponiendo en muchas partes del mundo, que es la precarización de las clases populares y de las clases trabajadoras en diferentes partes del mundo. Y en ese sentido me parece que la recuperación del doctor John Sachs es fundamental para estos procesos de disputa. sí, no, por supuesto. O sea, ahorita tenemos esa fortuna del contrapunto muy claro, muy nítido. Digo fortuna porque hay que tenerlo muy, muy claro. Por supuesto que es muy lamentable por lo que esto representa para las trabajadoras y los trabajadores de Argentina, pero es un hecho que este contraste lo tenemos que utilizar para mostrar esa pedagogía que bien señalas, ¿no? Es decir, ahorita nos toca quizá no unas lecciones apacibles para luego ya ir a la batalla, nos toca aprender en la batalla misma, ¿no? Entonces, por eso tenemos que actuar con contundencia, aprovechando todos los elementos para esta nueva pedagogía que coincido, hay que impulsarla, y que, bueno, pues obviamente también recordar que no se trata en la economía nada más de principios a establecer en lo general, sino de que también ahí, como decíamos al inicio, que es la parte del doctor John Sachs Fernández, que es tener muy claro también que los procesos sociales o los procesos estructurales son de carácter histórico y tienen una temporalidad de corto, con ciertas características, pero simultáneamente mediano y largo plazo también. Entonces, distinguir cómo están estos procesos también nos va a ayudar a seguir avanzando, porque muchas veces hay críticas muy rápidas sobre los procesos que nos frenan un poquito, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos ir observando esta diferenciación en las distintas
velocidades de los procesos, pues también nos presta claridad, ¿no? O sea, para nuestro país ha sido muy importante la continuidad, o sea, estar en el segundo piso de la transformación es un bono económico también, ¿no? No más político-democrático, sino también económico, porque puedes empezar a planear. Entonces, aquí además esta jornada de las 40 horas, insistiendo, además de su contraposición, por supuesto, con Argentina, está en un entorno de recuperación del mundo del trabajo integral, ¿no? Que se acompaña además de los programas sociales que ya están a nivel constitucional, 1 millón de millones de pesos garantizados para esta evolución, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, imagínate esto en su entorno completo y además, pues lo que estamos viviendo ahorita es una aceleración de la planificación, ¿no? E insisto, la planificación también lleva sus momentos y el primerititito es soberanía energética. Y para entender soberanía energética, pues hay que revisar la obra del doctor John Saxe Fernández. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotras y nosotros. La verdad es que no se quede aquí los homenajes no solo al doctor John Saxe Fernández, sino al pensamiento de otros compañeros que han dado la batalla del pensamiento crítico en diferentes áreas del conocimiento. Hablamos de algunos de ellos, pero habrá otros que no mencionamos y no porque no quisiéramos, sino porque hay una variedad ahí de compañeras y compañeros con pensamiento crítico desde sus diferentes campos que precisamente están dando esta disputa en esta batalla en contra del imperialismo, del neoliberalismo y de las intervenciones. Muchas gracias, Oscar. No, pues como siempre un gusto y pues también pues nada más terminar diciendo que por eso es muy importante la recuperación, no solamente de la ciencia económica como economía política que ya decíamos, sino también de todos estos nuevos contornos más amplios, multidisciplinarios, ¿no? Incluso con la biología, ¿no? Con otros planteamientos que nos ayuden a tener no solamente conciencia social, sino también conciencia de especie. Y esto lo digo porque el doctor John Saxe Fernández pues también dedicó mucho a pensar el planeta en su crisis que estamos viviendo también con respecto a la naturaleza y que hay mucho que hacer y por eso ahí la economía se estaría entroncando con la filosofía y pues coincido contigo. Hay grandes compañeras y compañeros que han hecho grandes contribuciones y que están por dar mucho más para el proceso de transformación que estamos viviendo en nuestro país. Pues sí, por eso digo que eres mi economista de cabecera y espero que no sea la última vez que estás aquí con nosotras y nosotros. Con mucho gusto, sí. Sobre todo para seguir abordando temas económicos. Viene lo de la inteligencia artificial, que es un cambio de la perspectiva del trabajo económico, social, político, cultural, y pues hay que platicarlo también desde esa perspectiva. Y pues bueno, ahora sí, vámonos, te agradezco mucho y nos vamos no sin antes invitarles a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, de la 4TV, de nuestro partido Morena, pues para que sigamos dando la batalla por las narrativas y esta batalla cultural que es bien necesaria. Entonces nos despedimos y sin formación no hay transformación.